Es muy satisfactorio contar con su visita para observar la explicación de los ejercicios 3 y 4 en los que se aplica la fórmula de la velocidad tangencial o lineal de un cuerpo que realiza movimiento circular uniforme. Observemos lo que plantea el ejercicio número 3. ¿Cuál es el radio de una turbina que gira con una velocidad tangencial de 80.12 metros sobre segundo? Y su periodo es de 0.12 segundos. En este tutorial explicamos los ejercicios 3 y 4 porque en esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explica el concepto de velocidad tangencial o lineal y se explican el ejercicio 1 y 2 donde se aplica esta fórmula. También aparecen enlaces de otros tutoriales sobre las fórmulas y ejercicios del movimiento circular uniforme. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. La primera parte del ejercicio es colocar en este cuadro los datos que nos están dando. Aquí está la velocidad tangencial en metros sobre segundo. Este es el periodo en segundos y nos están pidiendo que averigüemos el radio de esta turbina en metros. Para resolver el ejercicio aplicaremos esta primera fórmula de la velocidad tangencial. Se aprecia que de todas estas variables conocemos la velocidad tangencial, conocemos también el valor del periodo y el valor de pi. Desconocemos el valor del radio. Para averiguar el radio debemos despejar esta fórmula y consiste en dejar el radio solo en este miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Para el despeje del radio se realizan operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de la ecuación. La primera parte del despeje de esta fórmula consiste en multiplicar a ambos miembros de la igualdad por el periodo. Cuando en una ecuación se multiplica a ambos miembros de la igualdad por un mismo valor, la igualdad no se altera. Esto se hace con el fin de simplificar o eliminar el periodo en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula que la velocidad tangencial por el periodo es igual al producto de 2 por pi y por r. La segunda parte del despeje es la de dividir a ambos miembros de la igualdad por un mismo valor, en este caso 2pi, para simplificar o eliminar el 2pi en este miembro de la igualdad. Apreciamos que ya hemos despejado el radio porque ha quedado solo en el miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Aquí colocamos la fórmula con el radio despejado y hacemos el reemplazo de estos valores. Este es el de la velocidad tangencial, este es el valor del periodo y este viene a ser el valor de pi. En el numerador podemos simplificar o eliminar estos segundos con estos segundos, quedando acá metros. Al realizar estas operaciones obtenemos que el radio de esta turbina tiene un valor de 1.53 metros. Hemos hallado el valor de la variable que nos estaban pidiendo en este ejercicio. Ahora analicemos un cuarto ejercicio. Dice, una rueda hidráulica cuyo radio mide 2 metros gira con una velocidad tangencial de 38.08 metros sobre segundo. Nos están pidiendo hallar el periodo de esa rueda hidráulica. Aquí primero colocamos los datos. Este es el valor de la velocidad tangencial o lineal. Nos están pidiendo el periodo y el radio tiene un valor de 2 metros. Utilizamos la primera fórmula de la velocidad tangencial. De estas variables conocemos la velocidad tangencial, el valor de pi y el valor del radio, pero desconocemos el valor del periodo. Para hallarlo debemos despejarlo en la fórmula, o sea, dejar este valor solo en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. La primera parte del despeje consiste en multiplicar a ambos miembros de la igualdad por el periodo. Al multiplicar
multiplicar la ecuación en ambos miembros por un mismo valor, no se altera la igualdad. Y esto se hace para eliminar el período en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula que la velocidad tangencial multiplicada por el período es igual a 2pi por r. La segunda parte del despeje es la de dividir ambos miembros de la igualdad por un mismo valor, en este caso la velocidad tangencial, y esto lo hacemos para simplificar o eliminar esta variable en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula que el período es igual al producto de 2 por pi y por radio dividido por la velocidad tangencial o lineal. Ya tenemos el período despejado, porque está solo en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. La primera parte del procedimiento es reemplazar estos valores. Aquí tenemos el valor de pi, este es el valor del radio y este viene a ser el valor de la velocidad tangencial o lineal. Realizamos las operaciones y nos da 0.33. Estos metros le colocamos como denominador 1 y en estas unidades nos queda una división de dos fraccionarios. Para ello multiplicamos los extremos y luego multiplicamos los medios. El producto de los extremos da metro por segundo y se colocan en el numerador. Y el resultado de la multiplicación de los medios, metro por 1, es metro y va al denominador. Luego hacemos la simplificación o eliminación de los metros y nos da como resultado que el período de esta rueda hidráulica es de 0.33 segundos. La interpretación de este resultado es la siguiente, que esta rueda hidráulica para dar un giro o vuelta tarda 0,33 segundos. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.